Bienvenidos a todos desde donde quiera que estén. Hoy estamos en Teorías Habladas, el podcast donde hablamos con claridad teorías de la comunicación en la realidad. Mi nombre es Camila Angulo y el día de hoy seré parte de este interesante podcast. Así es, por ello, en el segmento del día de hoy les hablaremos sobre una teoría no tan conocida, la teoría de la aguja hipodérmica. Bienvenidos, mi nombre es Giselle Cama. Pero antes de comenzar, no olviden de seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @teorías_habladas, donde estaremos subiendo videos informativos. Un gusto, yo soy Daniela Vera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria García y me encuentro junto a nuestro equipo del día de hoy. Espero que todos tengan o hayan tenido un gran día. Un gusto igualmente, Valeria. Y bienvenidos con todos. Mi nombre es Celeste Rospide y hoy estamos aquí para hablar de una teoría sumamente importante para las comunicaciones. Así es, pero esta teoría también tiene que ver con la psicología. Por tanto, hoy nos enfocaremos en ambos aspectos. Encantada de estar aquí, soy Diana Castillo. Exacto, por ello también entrevistaremos a dos profesionales de ambos rubros que nos ayudarán a entender un poco más de este tema. Mucho gusto, soy Miguel Robles. De igual manera, explicaremos esta teoría junto a ejemplos conocidos de una forma sencilla. Bienvenidos a todos una vez más, mi nombre es Álvaro Chozo. Ok, bueno, para empezar, la teoría de la aguja hipodérmica es un concepto simple. Básicamente nos explica la manera en la que los medios de comunicación inyectan sus ideologías y pensamientos a través de la divulgación de publicidad y propaganda. Es con el poder de la persuasión que los medios logran obtener como consecuencia penetrar sus ideas emitidas en las mentes de las personas. Y por esto es que viene el término aguja. Y el término hipodérmica viene de hipo, que significa por debajo de, y dérmica, que hace alusión a la piel. Aquí es donde entra la psicología, más específicamente la psicología conductista, ya que esta teoría está basada en este tipo de psicología y el concepto de estímulo-respuesta. Por esto, la aguja hipodérmica propone una relación directa e inminente entre los mensajes difundidos y los comportamientos que producen, convirtiendo a los medios de comunicación masivos en una forma de manipular a las audiencias. Sin embargo, para entender por qué este tipo de manipulación funciona tan bien con los receptores, tenemos que tomar en cuenta que los medios de comunicación se dirigen a remitentes aislados, a audiencias que no interactúan entre sí, convirtiéndolos en receptores pasivos, dispuestos a recibir los estímulos enviados. Por lo tanto, esta teoría no tiene como tal un creador, pero la primera persona en nombrarla fue Harold Laswell en 1927 en su libro Técnicas de propaganda utilizadas en la Guerra Mundial. Por ello, un claro ejemplo de esta teoría siendo aplicada es la tan conocida propaganda nazi. Primero estaba Hitler con el discurso de la palabra, ya que daba discursos orales, mitines masivos y mensajes de radio, mientras que también utilizaban la actividad propagandística con las impresiones y el control de la prensa. De esta forma, los nazis tenían a las masas en un estado de pasividad, ya que controlaban lo que decía, quién lo decía y a quién se lo decía, logrando así eyectar sus ideales, ejerciendo fácilmente la teoría de la aguja hipodérmica. Otro ejemplo del que podemos hablar es de Estados Unidos. Igualmente en la Segunda Guerra Mundial, ya que el gobierno en ese entonces buscaba la participación voluntaria y activa de las personas. También es por ello que apelaban el orgullo nacional y realizaban campañas propagandísticas y de radio también, donde buscaban reclutas para el ejército. Pues todo esto se realizó con el fin de detener el expansionismo japonés. Sin embargo, la teoría hipodérmica, a pesar de haber sido creada y aplicada hace bastante tiempo, no significa que no tenga vigencia al día de hoy. Es más, gracias al Internet como medio de comunicación, el aplicar esta teoría se ha vuelto mucho más fácil, ya que encontramos medios digitales como Keywords, SEO y Google. Puesto que tenemos que tener en cuenta que la teoría se basa en inyectar estos mensajes a las masas pasivas y en el Internet, podemos encontrar comunidades no solo en páginas web, sino en redes sociales, las cuales son espacios donde se dan a conocer nuevos medios, ya que cuentan con una inmensa capacidad de alcance mediático, como por ejemplo Facebook y Twitter.
Un ejemplo de esto son las noticias falsas o las fake news, que hoy en día podemos encontrar dichas redes sociales. En concreto, podría ser el acontecimiento que sucedió en el 2016 en Perú, cuando se difundió una publicación en Facebook que hablaba sobre el tráfico de órganos de menores, haciendo que un grupo de padres de familia salieran en busca de los supuestos delincuentes destruyendo las calles de Lima. Por último, un ejemplo sobre los medios de hoy en día podría ser cuando en los medios de Ecuador, en el año 2020, se hablaba de las festividades por la fundación de Quito, mientras que el presidente se encontraba firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De esta forma, los medios se encargaron de despistar a las masas, ya que la noticia se dio a conocer días después y sin muchos detalles. Estos ejemplos demuestran cómo los medios de comunicación han hecho que la tecnología un aliado valioso. Estos ejemplos demuestran cómo los medios de comunicación han hecho de la tecnología un aliado valioso, ya que les ha permitido evolucionar aprovechando los recursos para generar nuevas formas de comunicación y aplicando teorías como esta, demostrando el imponente poder que poseen sobre las masas. Para entender un poco más, el día de hoy hemos decidido entrevistar a dos profesionales y conocedores del tema. Primero tenemos a Marjorie Cornejo, que es licenciada en Comunicaciones por la Universidad de Lima. Posee más de 6 años de experiencia en el área de clima, cultura y comunicación interna. Actualmente se desempeña como coordinadora de clima, cultura y comunicación interna en CICSA. Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenida, Marjorie. Cuéntame, ¿cómo crees que ha evolucionado la teoría hipodérmica a medida que se desarrollaron otras teorías con el pasar del tiempo? Bueno, yo creo que la teoría hipodérmica ha evolucionado en el sentido de que, bueno, ¿no? En la actualidad, ya al existir otras teorías o al existir otras tecnologías, ¿no? Ya cada persona no se queda solo con la información que uno le quiere transmitir o le quiere dar. No creo que en la actualidad cada persona tiene el poder, ¿no? De también informarse o buscar información por otros lados, ¿no? No solo quedarse con lo que se te dice, ¿no? Sino si algo te genera alguna duda o no te convence al 100%, ¿no? Buscas otros espacios para poder encontrar mayor información o poder entender mejor algo que una sola persona te lo pueda decir, ¿no? Claro, y como ahora pues se sabe que vivimos en esta era digital y tenemos un acceso gigantesco a todas estas fuentes de información, siempre es bueno no solo quedarse con una, ¿no? Sino averiguar, revisar otras fuentes para poder así comprobar la veracidad de estas. Muy bien, Marjorie. Ahora, ¿en qué medida crees que los medios de comunicación actuales tienen un impacto directo en la opinión pública, como sugiere la teoría de la aguja hipodérmica? Bueno, yo creo que el impacto que tiene, no, actualmente, bueno, los medios de comunicación, no, es que todavía igual en la actualidad no se busca justamente eso, ¿no? De darte la información más conveniente con el objetivo que se tenga en ese instante de acuerdo a la noticia o al mensaje que se quiera transmitir, ¿no? Donde te muestran la información que, como dije hace unos segundos, no convenientemente, ¿no? Solo lo que para ellos va a ser conveniente para que tú puedas entender solo de una manera en específico, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto que se tiene, ¿no? Es que igual, si bien ahora, como lo hemos hablado, ¿no? Hay tecnologías, hay muchas maneras de que uno pueda buscar otra información, ¿no? También siendo realistas, no todos tenemos acceso a esas oportunidades de buscar por otros medios, ¿no? Entonces, yo creo que aterrizándolo más, ¿no? Es que todavía no tienen un impacto muy directo, ¿no? A la opinión pública, ¿no? Porque muchos solo tienen la oportunidad de ver en las noticias o de ver en un solo canal, en un solo medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en lugares muy lejanos solo llega el canal nacional, entonces no hay mayor oportunidad de poder recibir mayor información, ¿no? Entonces solo te quedas con la información limitada, ¿no? Entonces, en base a eso, tú
tú solo vas a obtener una información y por ende tu manera de pensar va a ser en base a ese mensaje intencionado que se te manda, ¿no? Y tú en base a eso vas a actuar en base a esa única información. Claro, sí, esta es la realidad, la verdad. Cuando solamente se tiene una fuente de información, pues ya no nace esa necesidad de poder seguir investigando, y esto también nos podría hacer caer en la ignorancia. Pero se espera que esto se siga trabajando. En un futuro aún las redes sociales tienen un montón de desarrollo por delante. Muy bien, la siguiente pregunta es: ¿qué relevancia crees que tiene esta teoría para el estudio y la práctica de la comunicación en la actualidad? Bueno, yo considero que sí tiene una relevancia muy importante, ¿no? Porque de todas formas igual lo que busca o lo que se quiere con la comunicación es poder influir, ¿no? En las personas, ¿no? Entonces creo que sí, igual si bien, ¿no? Como toda la teoría ha sido transformando, bueno, hay otras teorías y otros medios y canales, ¿no? Sí considero que es una teoría y que se convierte en una práctica estratégica, por así decirlo, para la comunicación, ¿no? Porque justamente lo que se quiere o el objetivo, ¿no? de esta teoría, ¿no? es poder influenciar, ¿no? a través de los mensajes que yo pueda transmitir, ¿no? que el receptor se quede con este mensaje, ¿no? y que sus conductas estén alineadas al mensaje que yo le transmito, ¿no? Entonces, sí me parece que es bastante relevante, ¿no? Porque como decía al inicio de esta pregunta, ¿no? el objetivo o lo que se quiere con la comunicación es poder, ¿no? influenciar, ¿no? Bueno, ahí ya mucho más amplio, de manera positiva o negativa, de acuerdo a lo que tú quieras transmitir, pero el objetivo justamente de cuando yo te comunico algo es que tú, en primer lugar, bueno, entiendas, ¿no? Y también de alguna forma, al entenderlo, te pongas de mi lado y por ende también tus acciones se basen a ese mensaje que yo te he dado, ¿no? Entonces sí me parece que es bastante relevante. Claro, sí, concuerdo bastante con tu opinión, creo que tienes bastante razón en ese punto. Muy bien, ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué responsabilidad social y ética opinas que tiene el comunicador frente a la teoría hipodérmica y sus implicaciones para la formación de la opinión pública y el cambio social? Sí, bueno, alineado justamente a la pregunta anterior, ¿no? Creo que sí hay bastante responsabilidad, porque como decía, ¿no? El objetivo de esta teoría es transmitir un mensaje a un receptor y que este mensaje no haga que las conductas del receptor estén alineadas a este mensaje. Entonces sí considero que el comunicador debe tener esta responsabilidad social y ética, teniendo en claro que lo que yo voy a comunicar, uno, tenga los valores éticos correspondientes y sea la verdad, no comunicar lo que a nosotros nos conviene, ¿no? Sino comunicar realmente lo que es, ¿no? Y esto va alineado netamente a la ética, ¿no? Hasta qué tanta ética el comunicador pueda tener o no para decir, oye, sí, esto es lo correcto o esto no es lo correcto, y lo que es correcto es lo que tengo que comunicar, así sea para mi conveniencia o no. ¿No? Yo veo el tema de la teoría hipodérmica así, de poder influenciar a través de mensajes a las personas, pero siendo claro, ¿no? Y que también verlo como una manera de, ok, si quiero influenciar en ti o te doy este mensaje para mi conveniencia, por así decirlo, pero sí siendo un poco más flexible en el sentido de que la persona también pueda tener la oportunidad, ¿no? a la que se le envía el mensaje, de también decir, oye, sí, estoy de acuerdo con esto, pero también pienso de esta otra manera, ¿no? Entonces, influenciar de la manera correcta y positiva en cosas que sí sean las que corresponden, ¿no? Y no influenciar en el lado negativo, y creo que esto se alinea muy bien al sentido de solo mostrarte lo que a mí me conviene y no mostrarte el paquete completo, por así decirlo, ¿no?
Claro, sí, se sabe que los medios de comunicación tienen una fuerte responsabilidad, sobre todo al momento de emitir mensajes, ya que, bueno, se sabe que cada persona tiene su medio de comunicación favorito y confían mucho en las fuentes de este medio. Entonces, si por A o B se llegara a emitir algún mensaje, ya sea positivo o negativo, podría tener un impacto en la opinión de esta persona y claramente se darían consecuencias, podrían ser positivas como también negativas. Muy bien. Finalmente, en tu opinión, Marjorie, ¿consideras que la teoría hipodérmica podría perderse con el tiempo por las redes sociales o la tecnología? Yo creo que perderse al 100% no, porque así como hay otras nuevas tecnologías o hay otras nuevas maneras de comunicarnos, creo que también el ser humano va encontrando otras maneras de cómo influenciar mejor al público, ¿no? Entonces, creo que por eso, como te decía, no creo que se pierda al 100%, ¿no? Porque también lo que siento que a veces nos pasa, o bueno, por ejemplo, a mí me pasa, es que hay tanta información, ¿no? Que también te satura, ¿no? Y que solo te llega una información y dices, bueno, para no escuchar más, ya no veo más de esa información, entonces te quedas con lo único que has visto, ¿no? Entonces, y si bien no te pones a conocer más del detalle y demás, ya te quedas con esa percepción o con ese mensaje, ¿no? Entonces creo que también lo que juega en contra en la actualidad para que la teoría continúe, ¿no? Es eso que digo, ¿no? Que hay tanta saturación de información que por todos lados puedes encontrar esa información, o hasta que tú no quieres, igual te aparece esa información, ¿no? Que uno mismo ya se satura, entonces uno mismo ya no quiere buscar más la información y se queda con la información que ha visto, ¿no? O la única información que ha visto. Entonces yo creo que la teoría hipodérmica va a seguir siendo relevante, probablemente en menos medida, pero igual sí va a seguir teniendo un impacto, ¿no? Y sobre todo teniendo este impacto no con el objetivo no de yo transmitir un mensaje a un receptor, ¿no? Y que la conducta de ese receptor esté alineada a este mensaje y que tenga esta influencia, ¿no? Claro, sí, tienes bastante razón en eso, Marjorie. Y bueno, esperemos que esta teoría no se pierda, ya que si bien tiene sus desventajas, pues también tiene bastantes ventajas para el desarrollo de la sociedad. Muy bien, eso sería todo, Marjorie. Muchísimas gracias por ilustrarnos y ayudarnos a entender más a fondo cómo es que la teoría hipodérmica nos afecta como sociedad. Finalmente, pasaremos al último entrevistado del día de hoy. El licenciado en Psicología Anthony Jara Fernández cuenta con 4 años de experiencia en el rubro público, donde laboró en el área educativa tanto en diversos colegios, municipalidades y programas del Ministerio de Educación como PREVAED. A la par, laboró en el área clínica. Actualmente trabaja en un consultorio privado, Experiencias DBT, donde trabaja en dialéctica conductual de la mano de psiquiatras, neuropsicólogos, terapeutas y psicoterapeutas de parejas. Bienvenido, licenciado Jara. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, licenciado Jara. Coménteme, ¿en qué medida cree usted que la teoría hipodérmica puede afectar en la formación de la identidad individual desde una perspectiva psicológica? Perfecto. Bueno, la teoría hipodérmica nos habla básicamente cómo los medios infunden mensajes dentro de las masas. Entonces, al inculcar una imagen, se puede perder individualidad respecto a incluso la percepción. Se está viendo mucho el endiosamiento de los cuerpos, de los estándares de cuerpos fit, ¿no? De hombres, mujeres, que se preocupan mucho por entablar un cuerpo estético, entre comillas, ¿no? Entonces eso puede involucrar también la pérdida de la individualidad, ¿no? El querer ser como las demás personas, o el querer seguir lo que siguen las demás personas para poder encajar. Recordemos que el ser humano es un ser eminentemente social que trata de encajar en grupos sociales. Entonces, por ese punto se puede perder el tema de la individualidad. Así es.
Como mencionas, el ser humano siempre está buscando lo que es como una aceptación social. Entonces, ¿cómo cree que influye la cultura y el contexto social en la percepción de los mensajes según la teoría de la aguja hipodérmica? Bien, perfecto. La cultura influye mucho porque si es que tú inculcas a las personas, a las masas, un mensaje que venga también con algo que sea familiar o amigable, familiarmente amigable para las masas, para nuestro Perú, para nuestra sociedad, entonces el mensaje va a ser bien recibido. Por ejemplo, para el peruano, un mensaje positivo, un mensaje amigable es la comida. Endiosar la comida peruana, por ejemplo. Tenemos el restaurante Central, que es el número 1 de Latinoamérica, si no me equivoco, del mundo también. Entonces, tenemos esto, tenemos el tema de un reconocimiento, comida peruana, que es positiva para el peruano. Ahora, una marca como Coca-Cola te viene a decir: disfruta de tus mejores comidas con nuestra mejor bebida de bandera del Perú. ¿Qué hace? Está incentivando con el uso de la cultura peruana al consumo de este producto. Entonces, voy a entender de esa manera. El agarrar algo que es agradable para el consumidor, fusionarlo con su cultura en algo positivo que le agrade para que pueda tener más arraigamiento, por decirlo así. Claro, o sea, lo que se busca con esto de la aguja hipodérmica es tener un alcance hacia las personas. Sin embargo, ¿qué consecuencias psicológicas y sociales considera que trae la exposición a los mensajes mediáticos según la teoría hipodérmica? Tenemos el tema más reciente que ha sido el de histeria colectiva, por ejemplo. Tenemos esta red que se llama TikTok, en donde se difunden muchas noticias virales. En una de ellas aparece esta última de MrBeast, que es un youtuber que ha hecho pozos de agua en África, en pueblos de África, les ha dado electricidad y está haciendo varias cosas. Entonces, ¿qué está pasando? La gente está atacando bastante a la ONU y dicen, no, lo que ha hecho MrBeast, un youtuber, en unos meses, no lo ha podido hacer la ONU en varios años de trabajo. Entonces, ya es una forma en cómo la tecnología, en cómo todo lo mediático, lo social influye en nosotros. ¿Qué están haciendo muchas personas? Están incluso atacando a la ONU, pero sin conocer quién es MrBeast o sin saber incluso lo que ha hecho. Entonces se dejan llevar por esto, por el término de pertenencia, porque recordemos otra vez, el ser humano es un ser que siempre quiere pertenecer a grupos, y estos sentidos, estos mensajes, estas ondas que siguen las demás personas hacen de que las personas incluso que no conocen acerca del tema quieran pertenecer a ello. Opino de la misma manera sobre de que las personas tienen una falta de conocimiento de algunos temas controversiales, como en este caso, que es lo de MrBeast, y el apoyo que había dado sobre África, ¿no? Dando agua o reparando cosas, y de cómo la ONU no se pronunciaba en muchos años como una ayuda social ante este tema controversial. Ahora, desde su enfoque psicológico, ¿cómo considera que afecta la personalidad y las experiencias pasadas a la receptividad de una persona a los mensajes mediáticos, según la teoría hipodérmica? Como sabemos, la teoría hipodérmica nos habla de cómo se debe transmitir los mensajes o una información a las masas, ¿no? O información en masas, basándonos en esto. En la década de los 50, de los 40, de los 60, muchos doctores me recomendaban fumar. ¿Por qué? Porque te calmaba los efectos de la ansiedad. Te calmaban
el estado en el que tú podrías tener una crisis. Hasta que se hicieron más estudios y se llegó a ver que la nicotina era dañina más que beneficiosa. Tenemos este tema. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque está volviendo a la moda los vapes, los vapes. Muchas personas los están consumiendo, entre ellos un público bastante joven, que están mencionando. Por ahí hay teorías, estudios que dicen, no, mira, ¿sabe qué? Vapear es más sano que fumar un cigarro. Por ahí salen otros estudios que dicen, no, vapear es más dañino que incluso un cigarrillo. Y ahora también está la contraparte, que ha sido de los cigarros, que es el consumo de la marihuana, ¿no? Dicen, fuma algo natural, que no tiene nicotina, que esto, que lo otro. Entonces hay varias posturas, pero que se relacionan ¿a qué? Se relacionan a poder calmar el estado alterado que pueden tener las personas. En este caso, el estado alterado puede ser ansiedad. Este estado que he estado tratándose de calmar por diversos especialistas desde hace muchas décadas. Ahora, hoy en día tenemos muchas herramientas efectivas para poder controlar esta ansiedad, ¿no? Como por ejemplo la terapia DBT, que es una terapia de tercera generación entre nosotros los psicólogos, y es conductual. Podemos relacionarlo todo esto a una evolución de cómo es que pasaba esto hace décadas y cómo lo estamos manejando ahora en la actualidad. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a su enfoque, ahora podemos entender un poco más cómo esta teoría afecta a las personas como individuos aislados. Muchas gracias, chicos, y a todos por escucharnos. Esperemos que les haya gustado y hayan aprendido un poco más sobre esta teoría de la comunicación tan interesante. Los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestra cuenta de TikTok @teorías_habladas, donde podrás empaparte un poco más sobre este tema.